Un saludo a todos los seguidores de las plataformas de la Policía Nacional. Bienvenidos a esta emisión de Police Online, en el que vamos a estar hablando de los próximos minutos sobre las nuevas disposiciones que tenemos en la institución policial para eficientar nuestro trabajo y dar ese servicio de calidad que pretende la población hondureña. Para esta emisión tenemos el orgullo de tener al señor director general de nuestra Policía Nacional, el comisionado de policía don Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, la persona que ha sido designado por el nuevo gobierno para dirigir las riendas de nuestra institución policial y a quien le damos la mayor bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que siguen las redes de la Policía Nacional. Son más de 800,000 hondureños y hondureñas que nos siguen tanto dentro como fuera de nuestro territorio y se informan sobre el acontecer que sucede no solamente en la policía, sino a nivel de todo el país. Y quiero comenzar hablando sobre eso, señor comisionado, doctor en sociología, obviamente con una vasta experiencia en el tema de seguridad, en el tema del comportamiento humano y que de seguro le va a servir para desempeñar las funciones asignadas. Sí, yo me doctoré en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Belgrano, en sociología. Estudié ahí el 2006, 2007 y 2008. Me entregaron mi título el 2009. Me especialicé en sociología criminal, específicamente lo que tiene que ver con toda la problemática de crimen organizado, maras, pandillas y también narcotráfico. E igualmente en la misma universidad cursé otro doctorado, el de ciencias políticas, y me especialicé en políticas públicas. Hablemos un poco sobre este interesante tema que usted lo abordó en sus libros, porque el comisionado Sánchez Velázquez ha publicado, al menos yo he leído dos, en una de las clases que nos dio en un proceso de formación referente a los grupos organizados en barras o barras bravas, como se le denomina en el sur, una moda que se importó de países como Argentina, Uruguay y Chile, y que lo adoptamos en Honduras. Usted fue uno de los primeros en abordar esta temática a nivel de Honduras. Sí, inicialmente yo empecé a escribir sobre las maras y pandillas, pero en ese entonces se estaba metiendo a todos en el mismo saco, digamos, y sociológicamente hablando, maras y pandillas es una manifestación más del crimen organizado, y las barras del fútbol, aunque nos generan mucha violencia, no están relacionados, al menos como agrupación, con el crimen organizado. Sí cometen delitos de manera, digamos, individual, pero no como una estrategia de ese grupo. El fenómeno de las barras es un fenómeno muy interesante porque no empezó ahorita, empezó allá por los 50 y salió a relucir mucho con las barras en Italia, las barras en Inglaterra sobre todo, que en realidad de Inglaterra pasaron a Italia y posteriormente de Italia al resto de Europa, de ahí saltaron, cruzaron el océano para llegar a Buenos Aires. En Buenos Aires se masificaron allá por los 50, 60 y 70 y posteriormente llegaron a México y a Honduras a finales de los 90. Inicialmente fue un fenómeno muy atractivo, muy vistoso, cantaban muchos, utilizaban el extintor, humo de colores, mucho papelillo, era un espectáculo. Desgraciadamente después, y por eso los empezaron a confundir con maras y pandillas, empezaron a pelear territorio, empezaron a utilizar el graffiti, empezaron a utilizar algún tipo de tatuaje, entonces se enfrentaban entre ellos, generalmente la ultrafiel contra la Rebo, o la de España contra la ultrafiel y el monstruo verde, la furia verde, perdón, del maratón, también contra la ultrafiel. Generalmente la ultrafiel es el enemigo del resto de las pandillas, pero tiene una explicación sociológica. Cuando del resto de las barras, perdón, gravísimo error que cometí. Cuando una barra es la más grande, entonces todo el resto la mira como adversario, por eso surge esa rivalidad, aunque en ese tema hemos avanzado muchísimo. Allá por el 2009, 2010 empezamos a trabajar con el Programa Nacional de Prevención y también con la Policía Nacional a través de la Policía Comunitaria para empezar a limar las perezas entre ellos. Así surgió el libro que usted conoce, se llama Tribus Urbanas, Barras Bravas, porque en realidad era una colección. Inicialmente empezamos con las barras, que ahora son, en realidad llamamos barras de fútbol,
Después, en ese entonces, estamos hablando de finales del 2000, de la primera década, del 2000, 2010, 2011, estaban los emos, no sé si recuerdan de estos muchachos que el pelo se lo hacían para enfrente. También los rockeros, que esa es la tribu urbana de más larga data en el mundo, existe desde 1940 y tantos, y en los 50. Era una colección. Lo que pasa es que no terminamos, la investigación se hizo, no se terminó de publicar, primero porque vino el golpe de Estado, y segundo porque es muy caro. Y esos estudios, desgraciadamente, aún en Honduras no se financian, y eran más que todo investigación nuestra, financiamiento nuestro, y para recuperar la inversión, pues después tenía que, a través de la venta del libro. Pero son temas que los mantenemos vigentes, seguimos estudiándolos. Ya no publicamos mucho, de hecho sí tenemos listo el estudio actualizado de las maras y pandillas y la nueva estructura que tiene. En los próximos días se va a publicar un artículo en una revista de la Policía de Investigaciones de Chile, de nuestra autoría, para hablar de la actualización del fenómeno de maras y pandillas. Insisto que no tiene que confundirse con el fenómeno de las barras del fútbol. Entonces estamos en eso y pensamos publicar, ahora no sé con qué tiempo, pero tal vez publicamos de nuevo este año esa actualización. Desde su punto de vista sociológico, ¿entramos ya a un proceso de inflexión en el país en cuanto a la situación de las barras bravas? Bueno, ambos fenómenos, las maras primero ya tienen que, más o menos las detectamos allá por 1995, como tal, estaríamos hablando que va en la cuarta década, tienen 35 años, más o menos tienen unos 30 años las barras del fútbol. Esas manifestaciones llegaron para quedarse, ¿verdad? Ya están acá. Insisto, tenemos que separarlas, no es lo mismo. En este caso, en las barras, hay mucha comunicación con la Policía Nacional. Hemos involucrado muchos de ellos en algunos programas de prevención. Ellos, los dirigentes y las dirigentes, están muy conscientes de la problemática de violencia que generan. Me recuerdo que cuando los sentamos la primera vez, primero la Rebo por un lado y después la Ultrafiel por otro, ellos decían que nunca se sentarían a conversar. Y al año estaban jugando torneos de futbolito juntos, ¿verdad? Entonces sí se puede mejorar en esa temática. Recordemos que en el país hay una problemática social muy fuerte, hay muchas necesidades básicas insatisfechas y la agrupación, el ser humano tiene como necesidad humana agruparse. Nosotros no vivimos como un ente autónomo, somos seres sociales. Por lo tanto, el ser humano, aparte de comer, dormir, alimentarse, tiene una necesidad de agruparse. Entonces, tanto las barras por un lado, como las maras por otro, y cualquier otro grupo social, brindan esa necesidad que tiene el ser humano de llegar, de ser alguien, de identificarse, y cubren esa necesidad. A nosotros como Policía Nacional nos corresponde el hecho de controlar, resguardar a estos grupos cuando se generan manifestaciones violentas. Pero como usted lo dijo, ahora estamos promoviendo, generando que en una misma mesa nos sentemos los dirigentes, las instituciones del orden público, para buscar alternativas que nos permita devolver esa tranquilidad a un deporte tan bonito como es el fútbol. Sí, el fútbol, las barras y otras manifestaciones sociales pasan mucho precisamente con eso, con lo que dijimos, las necesidades básicas insatisfechas. Debe haber un abordaje totalmente preventivo, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora con el nuevo modelo nacional de servicio de policía comunitaria y la policía comunitaria en sí, por un lado, pero debe ir a la par también un paquete de medidas de índole social que tengan que ver con el acceso a la educación, acceso a deporte, acceso a la recreación, acceso al trabajo, acceso a la salud, para ir minimizando cierto tipo de problemas. Los expertos en sociología criminal decimos de que se delinque por dos situaciones. Uno, desde las condiciones biológicas determinadas desde el nacimiento, y dos, por el medio social. La condición biológica tiene que ver que alguien ya nació con la predisposición al crimen y ahí muy difícilmente se puede hacer algo.
con las condiciones sociales. Eso sí, tiene que ver mucho con el entorno social, el entorno de una sociedad, el entorno de un país y de cómo se desenvuelve para subir o reducir las condiciones que precisamente hacen que los individuos de una sociedad sean más o menos violentos. Por ejemplo, en las sociedades machistas encontramos todo el problema, toda la situación de misoginia, femicidios, agresiones por cuestiones de género, discriminación racial, discriminación por cuestiones de género, discriminación por condición económica y social. Entonces, eso es eminentemente social. ¿Cómo se combate? Mejorando muchas de esas condiciones que se encuentra en una sociedad. Entonces, al menos desde la perspectiva de la policía comunitaria, son las estrategias que nosotros tenemos que implementar y estamos implementando. ¿Qué sintió Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, el oficial de policía, el sociólogo, cuando miró esas imágenes que se transmitieron a todo el mundo, donde estos actos violentos afuera del Estadio Nacional de Tegucigalpa dejó pérdidas, vidas, jóvenes que perdieron la vida motivados por esa violencia? Es lamentable. Mire, nosotros, los que trabajamos en la policía y todos los policías del mundo, desgraciadamente nos exponemos y vemos mucho el producto de la violencia. Por eso, como el personal médico, como el personal que atiende de atención al público, los policías padecemos periódicamente del síndrome de burnout o síndrome del quemado laboral, que es un mecanismo de defensa en realidad del organismo para no sentirse afectado tanto del producto de la violencia que se mire permanentemente en las calles. En ese preciso caso, en un partido, un clásico que se dio un domingo, un día por la noche, no recuerdo el día exactamente, fue lamentable ver esa violencia desenfrenada, esa violencia irracional, la afectación y la pérdida de seres humanos. Aún ya sabiendo que estaban muertos, seguían dándole golpes al cadáver. Fue muy lamentable, pero no solamente caló en nosotros. Inmediatamente muchos miembros de la barra se dieron cuenta que eso se había descontrolado, se le había ido de las manos, y reaccionaron y recapacitaron. Son episodios que no se deben dar en nuestro entorno, son episodios que no se deben dar dentro del fútbol hondureño, del fútbol mundial. Debemos de trabajar mucho en eso. Por eso la Policía Nacional debe de prepararse anticipadamente ante cualquier evento llamado clásico en el fútbol hondureño. Nosotros asumimos la dirección y tomamos una determinación que no es negociable. En ningún clásico del fútbol hondureño va a haber barra visitante. Con eso nosotros estamos reduciendo la posibilidad de que exista un problema. Si es un clásico y es un partido, digamos, de vital importancia para sus aspiraciones dentro del campeonato, debemos de reducir la presencia de la barra visitante. Entonces, esa es una decisión tomada, las barras ya lo saben y no es negociable. Entonces, es parte de ese proceso. Hay otras medidas que se están tomando, que se están adoptando, y poco a poco pues vamos a ir mejorando esa problemática. Aquí no nos debemos de confiar, porque siempre tomamos medidas, de ahí las celebramos y en el siguiente clásico retrocedemos. Entonces debemos estar conscientes de eso y como una institución profesional debemos de enfrentar el reto. Usted estuvo de jefe policial en Choloma, la tercera ciudad más poblada en el país y donde se presenta otra manifestación de estos grupos, las maras y pandillas. Obviamente no solamente brindarle seguridad a los habitantes de Choloma fue una de sus asignaciones, sino también aprovechar desde su punto de vista académico conocer el comportamiento de estos grupos en esta zona específica del departamento de Cortés. En el caso de Choloma, en lo personal se ha dado un fenómeno muy interesante. Yo estuve en la López Arellano en 1995 asignado. Ahí fue cuando yo conocí los primeros cholos, no se llamaban pandilleros ni mareros, sino que eran cholos, que venían con el característico caminar, el caló o hablado, intercambiando o mezclando palabras en español y en inglés, su vestimenta típica, sus tatuajes y todo. Hasta ese momento se miraba como artístico, como algo de interesante para la población, como una tribu urbana. Era atractivo. 24 o 5 años después me asignaron, 22 años después me asignaron como jefe metropolitano de Choloma. Ya no era una jefatura municipal, llegamos ahí
y descubrimos, bueno, hicimos un diagnóstico. El problema de Choloma como ciudad es que está invisibilizada. ¿Qué significa eso? Si yo le menciono a la población que Choloma es la tercera ciudad del país, todo el mundo queda viendo, este está loco, la tercera es Ceiba, la tercera es Choluteca, la tercera es El Progreso. No, es Choloma. En cuanto a población, porque tiene 500.000 de habitantes. Las otras 3 ciudades que mencioné andan alrededor de 200.000. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué está invisibilizada? Choloma, en cuanto a las autoridades del Estado, la que tiene mayor presencia es la Policía Nacional. Choloma no tiene fiscalía. Choloma no tiene un juzgado de letras. Choloma no tiene hospital. Choloma hasta hace 2 o 3 años tiene universidad. No tenía antes. Entonces al final se mira como un barrio más de San Pedro Sula. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con violencia y criminalidad? Obviamente, solamente queda la policía como institución permanente del Estado atendiendo toda esa problemática que si hay una denuncia de violencia doméstica o si tenemos que remitir a algún detenido a la fiscalía o a los juzgados, teníamos que mover una patrulla. Si teníamos 3 detenidos en el día o 4, movíamos 4 patrullas. Y la ciudad quedaba un tanto descuidada en las labores de prevención y disuasión, por un lado. Por otro lado, están los cholomeños y cholomeñas nacidos y nativos de ahí y la población flotante. Una población flotante que llegó en los 90 por las maquilas. Las maquilas en un momento se fueron y esa gente quedó ahí, nacieron sus hijos e hijas. Entonces, digamos, no tienen el arraigo social que, si yo le pregunto a usted dónde es, usted me va a decir de dónde es. Yo le digo, yo soy de La Paz, aunque tengo 30 años de vivir en Tegucigalpa. Entonces, muchas de las personas que viven en Choloma es una población flotante, que no se identifica como cholomeños, no tienen ese arraigo. Mucha gente va, viene. Entonces, toda esa problemática, todo ese movimiento, toda esa migración descontrolada, todo ese crecimiento urbano también desordenado, y muchos lugares sin luz eléctrica, sin agua, produce y provoca también, como un efecto perverso de este desorden, mucha violencia y criminalidad, muchos abusos sexuales dentro de la casa con familiares. Hay mucha violencia doméstica, mucha violencia intrafamiliar. Por lo tanto, creo que Choloma hay que ir pensando como Estado en darle un tratamiento distinto, darle la categoría que tiene como tercera ciudad de Honduras, que hasta hace poco también nos proporcionaba un 3% de violencia en el país, pero con las estrategias que estamos haciendo, si no me equivoco, ya no es la tercera ciudad en cuanto a índice de homicidio, creo que es la 5ª. Entonces, Choloma es una escuela muy interesante, muy importante, que todo jefe policial que pasa por ahí, obviamente sabe que hay un antes y un después en su carrera profesional. Esto que habla usted del caso de Choloma desde el punto de vista de la población flotante, cuando hablamos de que muchas personas no son nativas de ahí y que residen motivados por el empleo que les genera las maquilas, cuando regresan a sus comunidades de donde son originarios, esa transición de la violencia, de la afiliación a un grupo, a una estructura criminal, simplemente lo que hace es movernos los niveles de violencia a otros lugares donde probablemente no teníamos esos brotes o esas manifestaciones. Mire, aquí hay que hacer una aclaración. Choloma sí tiene presencia de algunos grupos criminales llamadas pandillas, 18 y MS-13. También hay otro grupo, pero no es exclusivo de Choloma. Desgraciadamente, en todo el Valle de Sula está la presencia de estos grupos. Lo tenemos en Tegucigalpa, lo tenemos en La Ceiba, lo tenemos en Tela. Pero hay otro mecanismo, hay otra situación que se está dando. Muchos de estos grupos se han ido al resto del país. ¿Por qué? Por los 2 negocios que ellos tienen, que es la extorsión y el microtráfico, o sea, el narcomenudeo. Son mercados criminales importantes que generan mucha plata, por lo tanto se han movilizado. O sea, Choloma tiene un estigma y en realidad ese estigma no significa, o ese estigma es por un muy reducido porcentaje de la población que está involucrado en esa problemática. La mayoría de la población de Choloma es gente de bien, gente trabajadora, gente que se dedica a hacer su trabajo. Y sí,
no podemos negar que tenemos ese problema de violencia, que es el que estamos controlando, que es el que queremos disminuir. Hoy estamos asumiendo el control de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara. Eso nos va a permitir desplegar algunas estrategias de control de las llamadas desde el interior, que son para realizar extorsiones en todo el país. En las siguientes semanas vamos a estar asumiendo, y con esto pues no solamente Choloma, sino que el resto del país va a ir disminuyendo el índice de violencia y criminalidad. Muy importante lo que usted dice, señor comisionado, el no estigmatizar comunidades o regiones por ciertos grupos pequeños que generan estos niveles de violencia. Usted en uno de sus libros nos hablaba, o hacía referencia, mejor dicho, a los inicios de estos grupos organizados, tanto maras y pandillas, los que iniciaron en el barrio 18 en Estados Unidos, o aquellos que se formaron vía la migración que hubo de ciudadanos de El Salvador hacia Estados Unidos, y el no poderse incorporar a este nuevo destino. Después de que usted hace un análisis de los inicios de estos grupos organizados, 60, 70, 1960, 1970, a cómo estamos en este 2022, ¿qué nos podría decir desde el punto de vista sociológico? Bueno, la problemática en maras y pandillas no es un problema nuevo. Si alguien ha visto una película que se llama Pandillas de Nueva York, aunque es muy de ficción, el género de ficción, ahí se va a ver y se va a entender porque lo de las pandillas, que tiene que ver eso con las pandillas que nosotros llamamos estilo californiana. Porque México perdió un altísimo porcentaje de su territorio, allá por 1850, 60, no recuerdo muy bien, y muchos mexicanos quedaron en territorio estadounidense, siendo ellos de origen latino. Entonces empezó una confrontación entre los anglos y los latinos. Poco a poco eso fue evolucionando y encontramos allá por los 40, generalmente el latino estaba segregado, estaba en los barrios pobres, no tienen acceso a muchos recursos. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un excedente de uniformes y de ropa. Esa ropa es la que iba en donación y en caridad, y la empiezan a utilizar los latinos, los cholos. Por eso el cholo es ropa grande, porque obviamente el anglosajón, el norteamericano o el estadounidense es muy grande, el latino somos de complexión física muy pequeña, y así surge la moda. Por eso las fajas, que eran enormes, y la moda del cholo tradicional se mira que es larga, es por eso, pero es que no le quedaba, entonces después se quedó como una moda. Hay toda una moda del cholo, el movimiento cholo, pachuco, chicano, de eso se puede hablar mucho. ¿Qué sucede? ¿Cómo llegan a Centroamérica? Después de la Guerra Fría y la Guerra Civil en El Salvador, o durante la Guerra Civil en El Salvador, muchos salvadoreños se fueron para Estados Unidos en los 80. En 1991, con la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya el interés de Estados Unidos cambia de su seguridad externa a la seguridad interior. Y empiezan los masivos deportaciones de jóvenes que tenían antecedentes criminales. Así llegaron a inicios de los 90 los pandilleros a El Salvador. Estoy hablando así brevemente. ¿Por qué 18 y 13? Porque estos salvadoreños que se fueron los 80 para allá, se encontraron en pandilla de 18 que culturalmente es de origen mexicano, y empezaron a segregarlos a ellos también. Entonces MS-13, Mara Salvatrucha, así surgió. Llegan a El Salvador, después empiezan a deportar para Honduras, y fue ahí, lo que recuerdan al inicio, el 95, en La López, empezamos a ver cholos, pachucos, que era algo muy vistoso a la vista, sobre todo para las muchachas, ¿verdad? Era una moda, se sentían atraídos. Así fue que llegó ese fenómeno. Después, a finales de los 90, ya había mucho delito menor, empezaron a debutar con delitos mayores, y la historia del 2000 para acá, pues ya la conocemos. Ahora son una manifestación más del crimen organizado. ¿Qué tienen estas estructuras organizadas que son atractivas para los jóvenes? No solo para los jóvenes, aquí hay que aclarar algo. El discurso tradicional que los jóvenes aquí, que los jóvenes, no. En las maras y pandillas nosotros hemos hecho conexiones al más alto nivel del Estado. Hemos hecho conexiones al más alto nivel de autoridades locales. Hemos hecho conexiones con empresarios, con economistas. Entonces el discurso tradicional, sí, histórico, en mi libro habla de ese, podemos decir, de la etapa clásica de las pandillas. Eso cambió.
cambia con la entrada en el tráfico de armas, cambia con la entrada en el tráfico de drogas, cambia con que todo ese dinero hay que lavarlo y se ocupa una estructura especial y profesional para que la lave. Entonces ya encontramos a todo nivel ese tipo de estructura. En buen español están los pandilleros antiguos, que son los palabreros, que muchos tienen la edad nuestra, cerca de los 50 años o 50 años, que son los más antiguos, que tienen más de 35 años de pertenecer a las pandillas. Pero, desgraciadamente en los últimos años ya hay una superestructura, una megaestructura que no los controla a ellos, sino que los utiliza para algún tipo de operaciones, algún tipo de manipulación especial en su accionar, y eso es lo que va a aparecer en esa última publicación que nosotros vamos a hacer. Solo estamos esperando algunos datos o que se comprueben algunos datos en algunas cortes, y los jóvenes que encuentran, no los jóvenes, no que todo el mundo, el que entra ahí, bueno, ahí hay dinero, ahí hay armas, ahí hay drogas, todo eso es un botín. Y si no se puede llegar, hay un sociólogo que se llama Robert Merton, que dice que la sociedad establece un camino para que usted sea un ciudadano común, un ciudadano ejemplar. ¿Qué es un ciudadano ejemplar? Estudiar, graduarse en la universidad, trabajar, casarse, comprar carro, comprar casa y poner a sus hijos a estudiar en una escuela o en una buena escuela. Entonces usted se adapta a ese esquema socialmente establecido. Se sacrifica, empieza a estudiar, trabaja, etcétera, etcétera. Pero existen otros que son, sociológicamente hablando, se dicen innovadores, que están de acuerdo con eso, pero no quieren hacer el esfuerzo, entonces delinquen y lo hacen por acá. Eso es lo que están practicando, y esa sería una explicación sociológica o sociocriminal de por qué cierto tipo de delito, por qué la gente delinque. Decimos nosotros también que se delinque por necesidad, pero la necesidad suya y mía puede ser comer hoy. Hay gente que la necesidad va a ser tener un Lamborghini, tener un Ferrari, entonces es totalmente distinto. Todos esos son los factores que funcionan para la comisión de un delito. Obviamente, cuando el Estado y sus instituciones es más fuerte, es mucho más difícil delinquir. El problema no es tanto la corrupción, sino que es la impunidad. Por eso en Estados Unidos sí existe corrupción, pero no quedan impunes. En nuestros países latinoamericanos, y lo que ha pasado en los últimos años en Honduras, es que hay mucha impunidad y por eso se delinque. Pero con todas las acciones que se están haciendo en esta administración, en este gobierno, con las extradiciones, todo eso está cambiando y va a cambiar definitivamente. Esta decisión del gobierno de El Salvador de irse de frontal contra la Mara Salvatrucha, ¿qué repercusiones va a tener para Honduras? Desde su punto de vista como director de la Policía Nacional de Honduras, ¿qué se va a hacer para evitar de que esto signifique que vayamos a tener integrantes de esta estructura criminal ingresando ilegalmente a Honduras? Bueno, desde el 2000 hay un enfrentamiento o hay un abordaje frontal contra las pandillas. Ya estamos en el 2022, o sea, no funciona, por un lado. Por otro lado, los pandilleros y las pandilleras siempre se han movido. No, para ellos no existe El Salvador, Honduras y Guatemala. Para ellos existe la 18 en El Salvador, la 18 en Honduras, la 18 en Guatemala, igualmente la MS-13. Se han movido y se van a seguir moviendo. Obviamente nosotros tenemos unas estrategias que no la podemos comentar para anticiparnos y adelantarnos a esa posible movilización que puede haber de pandilleros salvadoreños hacia nuestro territorio y de las acciones que ellos puedan desempeñar o implementar en el país. Estamos preparados para eso. Esperemos que no ocurra, pero obviamente no se descarta. Señor, para cerrar este espacio, queremos darle la oportunidad de que se dirija a la población hondureña y a los más de 19.000 funcionarios de la carrera policial que lo sintonizan a esta hora. Bueno, a la población hondureña sé que como institución la Policía Nacional ha fallado muchísimo en los últimos años, pero vamos a intentar recuperar su confianza y la única forma de recuperarla es por nuestras acciones. Nuestras acciones las vamos a transparentizar, vamos a mejorar nuestros procesos de investigación, vamos a bajar la impunidad, vamos a bajar la corrupción y el abuso policial, por un lado.
estamos comprometidos en eso y tenemos que hacerlo. Por otro lado, a los funcionarios policiales, sobre todo en la escala básica, sabemos la deuda histórica que tenemos con ustedes. Estamos en un paquete de incentivos orientados para los miembros de la escala básica de la Policía Nacional. Uno es mejorar el rubro de la alimentación, otro va a ser el mejorar, o mejor dicho, permitir los ascensos a la escala de oficiales dentro de sus miembros. Otro va a ser permitir las becas como miembros de la escala básica para que puedan ingresar a la Academia Nacional de Policía sin necesidad de que tengan que renunciar. Mejorar instalaciones, mejorar la dotación de uniformes, y un sinnúmero de acciones que vamos a hacer también para la sociedad, para los jóvenes que están estudiando o las universidades que necesitan que sus alumnos realicen prácticas. En este momento ponemos a la orden de todas las universidades del país la institución policial para que psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, médicos vengan y hagan su práctica en nuestras unidades. Y finalmente, para esos profesionales jóvenes vamos a abrir un curso especial de formación de oficiales auxiliares. ¿Qué significa? Que necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos psicólogos, necesitamos ingenieros, arquitectos, biólogos, microbiólogos, que les vamos a dar un curso corto para que trabajen en la Policía Nacional en su área de la ciencia, en su expertise, y con eso ayuden y contribuyan al fortalecimiento institucional. El comisionado de policía Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, director de la Policía Nacional de Honduras, hablando sobre diferentes temas, pero desde un abordaje de un experto en sociología. Esto es un compromiso para que en otras emisiones de Police Online lo podamos tener ya hablando de temas específicamente que le competen a la Policía Nacional de Honduras desde el punto de vista del talento humano interno como de las personas a las que le brindamos estos servicios. Gracias por habernos acompañado. A la orden. Esperamos contar con ustedes en otras emisiones de las diferentes plataformas de la Policía Nacional. No se olvide poder interactuar con nosotros dejándonos consultas para poderlas disipar en otros espacios de la Policía Nacional de Honduras. Nuevamente, muchísimas gracias.